Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. Este vídeo lo he titulado Google no es la solución. ¿Y por qué he titulado así este vídeo? Pues porque muchas veces hablando con gente sobre investigación, sobre nuevas tecnologías, sobre Google, hay dos formas de pensar. Hay una parte de personas que piensan que todo está en Google, que todo lo puedes encontrar en Google. Y hay otros que dicen que la gente es que se piensa que todo está en Google, denostando un poco el utilizar este buscador para realizar una investigación de calidad. Creo que las dos posturas se equivocan si lo aplicamos a la investigación. Para relacionarse con Google y aplicarlo de manera correcta a una investigación, hay que conocer cómo funciona el buscador y hay que tener unas nociones básicas sobre su funcionamiento y sobre la actitud a la hora de investigar. Eso es lo que quiero tratar en este vídeo. Os hablaré de una serie de puntos que son los que determinan cómo relacionarse de manera efectiva y positiva con Google para que nos sea útil. Así que, dentro vídeo. En este vídeo os voy a hablar de 4 puntos. Vamos con el punto número 1, Google o la biblioteca. Entender Google y entender una biblioteca supone una analogía bastante buena. La gente que dice que es contraria a Google y que piensa que una persona no debe utilizar esta herramienta como buscador principal y tiene como referencia el método de las bibliotecas cuando diseñan su colección y cuando realizan las adquisiciones lo hacen en función de un criterio de calidad y en función de una serie de cosas como puedan ser los usuarios. Sí es cierto que hay una supervisión de un profesional que decide qué volúmenes se incluyen en la colección y qué volúmenes no se incluyen. También depende de la función que tenga esa biblioteca. Pero hay un criterio. Pero aún así, eso no garantiza que nosotros vayamos a una biblioteca pública y sin tener una serie de conocimientos sobre cómo investigar, recurramos a títulos, porque hemos visto todos títulos en colecciones de bibliotecas que son más que cuestionables en cuanto a calidad. Lo mismo pasa en Google. Google es un buscador que indiza y funciona de una manera. Tiene un funcionamiento orgánico y un funcionamiento con SEO. Tenemos que saber que todo lo que nos devuelve Google, como cada vez que entramos en una biblioteca, no es necesariamente lo que nosotros necesitamos. Aquí está incluido sobre lo que hablaré en el segundo punto. Esto nos ayuda a no quedarnos solo con lo primero que salga, con los 10 primeros resultados que nos dé Google, porque nosotros sabremos cómo funciona y si esos resultados son buenos o no. Que es el punto número 2, un pensamiento crítico o una actitud crítica hacia lo que obtengamos del buscador. Tener una actitud crítica o un pensamiento crítico quiere decir que nosotros vamos a saber distinguir lo que es relevante y lo que es solvente, pero ese pensamiento crítico se desarrolla y se forma. Por eso es necesario que tengamos una formación buena como investigadores, poder hacer un pensamiento deductivo, tener una formación detrás que nos permita saber qué tipo de material es bueno o no es bueno. Y eso solo se sabe a través de la formación, pero es una formación muy general que debemos adquirir previamente. Este pensamiento crítico nos va a permitir desechar lo que es ruido de lo que no. Nosotros no podemos realizar una investigación ya no solo como profesionales, sino como usuarios o como estudiantes. No podemos realizar una investigación, meter una secuencia de búsqueda en Google en este caso, que es de lo que estamos hablando, e incluir toda la información que nos haya devuelto sin verificar, sin comprobar y sin evaluar. Evaluar la calidad de los datos y de la información que nos devuelve es fundamental y eso lo sabemos porque nos devuelve muchos tipos de fuentes y tenemos que aprender a discriminar cuáles son las fuentes buenas y cuáles son las fuentes malas. Si estamos haciendo una investigación con un perfil más científico, no podemos meter publicaciones que sean de carácter divulgativa. Tenemos que incluir datos e información que vengan en bases de datos, en publicaciones de carácter científico que sean solventes o en repositorios institucionales que ya nos dan un respaldo. Esto tiene que ver con el vídeo que hice la semana pasada, que os dejaré el enlace por aquí, sobre cómo tener una metodología de investigación. La actitud crítica se forma sabiendo cuáles son las fuentes de información de calidad
para el ámbito de nuestro trabajo. Vamos con el punto 3 de este vídeo, operadores de búsqueda avanzados. Aunque voy a hacer seguramente en esta semana un vídeo más extenso sobre cómo utilizar los operadores avanzados, como he dicho en el punto número 1, conocer el funcionamiento de Google es fundamental para que nos ayude a tener unos resultados de calidad. Y no solo conocer el funcionamiento del algoritmo, la estructura de lo que nos da como resultados, sino cómo preguntarle de manera óptima, cómo optimizarlo. Muchas veces nosotros metemos lo entre comillas, metemos lo primero que se nos ocurre, lo entrecomillamos como mucho y le damos a buscar. Y si acaso le damos a búsqueda avanzada. Y si acaso le damos a herramientas, búsqueda por año, búsqueda por formato, pero como mucho eso. Tenemos que saber que hay una serie de operadores que nos permiten discriminar, pero tenemos que saber que como estamos trabajando en un formato digital, que lo que indica esas fuentes a las que tenemos acceso tienen un formato determinado y cómo nos está devolviendo la información. Y esto lo obtenemos sabiendo cómo funcionan, por ejemplo, los operadores avanzados. Conocer el medio en el que estamos funcionando es fundamental. Si estamos utilizando una herramienta, debemos saber cómo funciona esa herramienta, aunque sea una herramienta para nosotros que sea simplemente una ayuda y la finalidad principal de nuestro trabajo no sea esa herramienta, sino los resultados que nos da. Pero debemos saber el medio en el que trabajamos y las características que tiene. Y esto también ayuda a tener un pensamiento, una actitud crítica sobre lo que Google nos devuelve. Y ahora vamos con el cuarto y último punto, del que ya he hablado en más vídeos, pero insisto, hay que tener una metodología de investigación y más cuando se trabaja con un buscador con un perfil tan general como Google. Aunque luego nosotros nos especialicemos mucho utilizando estos operadores avanzados, conociendo el tipo de fuentes que nos arroja o yendo directamente a las fuentes que nosotros necesitamos. Eso nos especializaría mucho, pero no olvidemos que estamos trabajando con un buscador generalista. Entonces, tener una metodología de investigación que nos haga crear un contextualizar una investigación, que nos permita luego especializar, dirigir la búsqueda hacia puntos mucho más concretos y desde ahí discriminar lo que no es útil, que nosotros como documentalistas o como content creators lo llamamos ruido, y distinguir lo que sí es útil es fundamental. Entonces, cread un método de investigación, escribid un esquema. El esquema sigue funcionando aunque estemos trabajando en un medio digital. Esquematizar, clasificar bien el conocimiento, crear un esquema efectivo sobre el conjunto de la investigación que vamos a realizar es lo que nos permite conseguir un producto, que es lo que le entregamos al cliente, o si somos estudiantes o investigadores, es lo que nosotros vamos a acabar publicando, es determinante para obtener un nivel de excelencia alto en la investigación. Y aquí tenéis un pequeño resumen del vídeo de hoy. Cuando vayáis a trabajar con Google para realizar una investigación, tened estos 4 puntos como referencia siempre. Punto número 1, Google y la biblioteca. Tenéis que saber cómo funciona Google a la hora de responder a vuestras preguntas. Y recordad que estáis trabajando en el fondo con una herramienta OSINT y hay que saber por qué os da unos resultados primero y otros resultados después. Conoced y estudiad Google. Punto número 2. Pensamiento crítico. Recordad que sois vosotros los que dais relevancia y usáis los resultados de Google. Igual que tenéis un criterio a la hora de comprar algo y comparáis y evaluáis, en Google no debéis usar lo primero que os da por respuesta. Verificad y comprobad que la fuente que os dé tiene unos criterios de calidad adecuado a vuestras necesidades. Punto número 3. Operadores avanzados. Estudiad el funcionamiento de los operadores avanzados para aplicarlo a vuestras búsquedas. Esto os va a permitir ser más específico en los temas de búsqueda. Pasad de lo general, que es lo contextual, a lo concreto. Y por último, el punto número 4, método de investigación. Estructurad el método de investigación que vais a aplicar desde el principio. Solo así vais a conseguir buenos resultados. Bueno, buscadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like. Si os ha gustado, por favor, suscribíos. Si queréis comentar lo que queráis. Si tenéis dudas, si queréis que hable de algún tema en concreto,
Decídmelo en los comentarios y yo lo haré encantada. Y en el próximo vídeo nos vemos de nuevo. Hasta luego, buscadores.